Pues ahorita lo que vamos a ver es un poco de lo que es el marco de geometría. Les tengo que dar como un pequeño disclaimer diciendo que a ver, esperen un momento. Ahí está. Ya me veo, no sé si me veo. Ahí me veo. Ok, disculpen. Como les decía, vamos a tener una pequeña historia de geometrías. Y esta pequeña historia tiene sus orígenes desde varios siglos antes de Cristo. Entonces empezamos un poco. Como disclaimer, esta plática es para público en general. Entonces, si hay expertos en el tema, perdón, probablemente ustedes puedan decir más de ello que yo, pero pues aquí el chiste es compartir todo esto, ¿vale? Entonces, la geometría es una de las áreas más viejas de las matemáticas. Probablemente se originó en el caso de que la gente necesitaba medir cosas, en particular medir, por ejemplo, qué tan largo o qué tan ancho está esta piedra, ver cuál es el área que me toca a mí trabajar en la Tierra. Y entonces, pues se sabían varias cosas empíricas, como por ejemplo, tenemos un cuadradito, pues el área es base por altura, ¿no? Entonces, si yo tenía mi parcela, un cuadradito, yo iba a poder calcular el área, qué tanto es la tierra que estoy trabajando en comparación con la de mi vecino, por ejemplo. Entonces, todo esto es como que la ciencia de medir cosas de la tierra, hasta cierto punto. De ahí el que la geometría se llame así. La geometría, el nombre de geometría viene de dos palabras, dos vocablos griegos, geos, que significa tierra, y metría, que significa medida. Y como les digo, esto nació de esta forma. Ahora, como les dije hace un momento, todo esto empezó con haciendo relaciones empíricas, diciendo, bueno, pues yo sé que esto pasa. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero sé que pasa. Es como cuando uno agarra su celular, lo está manejando, el touchscreen funciona perfecto. ¿Por qué funciona? ¿Quién sabe? Pero funciona, ¿no? Entonces mucha gente lo tomaba así. Eventualmente, por ahí del 600 años antes de Cristo, llegó Tales de Mileto y dijo, ¿saben qué? Vamos a tener que formalizar esto. ¿Por qué? Porque a los griegos les gustaba lo que es todo lo de filosofía y lógica. Entonces les gustaba poder decir, ok, tengo este enunciado, tengo este resultado, ¿por qué funciona? ¿Cómo es que funciona? Y entonces fue Tales de Mileto quien se puede considerar que fue la primera persona, o más bien el que impulsó la formalización de la lógica, de la geometría, perdón. ¿Qué me refiero con esto? Pues los resultados que ya se sabían, ahora se van a tener ya de una forma lógica. Este es un ejemplo de esto. Si yo tengo un triángulo, así como el que tengo aquí en la pantalla, un triangulito, y me agarro los puntos medios de los lados, puedo dibujar los segmentos de recta que van de los vértices a los puntos medios opuestos, y como se ve aquí en mi dibujito, se van a intersectar. Se van a intersectar estos tres segmentos de recta. Ahora, esto no es nada más de que me salió el dibujo y es así, ya quedó, sino esto es una proposición, o sea, esto siempre sucede, ¿ok? Entonces, tenemos eso, y luego, ahora sí, Tales fue el que dijo, ok, vamos a formalizar todo, pero quien realmente estructuró a la geometría, o al menos fue los primeros en hacerlo, fue Euclides, alrededor del 300 años antes de Cristo. Y lo que él hizo fue decir, ok, a nosotros los griegos nos gusta poder tener como que nuestros axiomas, nuestros postulados, y de ahí pasar a lo que vendría a ser, pasar a partir de esto, empezar a construir lo que vendría a ser ya los nuevos resultados. Entonces, Euclides en sus libros de elementos, escribió lo que vendría a ser los que se conocen ahora como los postulados de Euclides. El primer postulado es bastante, todos los postulados tienen la idea de que son obvios, entonces no son resultados, son cosas que uno puede decir que siempre pasa. Entonces, el primero de ellos es decir, tengo dos puntos, siempre puedo
dibujar un segmento de recta que los une. Luego digo, ok, tengo un segmento de recta, mi segundo postulado es tengo un segmento de recta, siempre la puedo extender tanto como yo quiera hacia la derecha como hacia la izquierda. ¿Ok? El tercer postulado, perdón, es si yo tengo un punto en mi plano, algún punto, y yo digo, pues me gusta el número 7. Pues siempre puedo trazar una circunferencia de radio 7 centrada en mi punto elegido. Punto número 4, todos los ángulos rectos son iguales. Esto es más que nada una technicalidad para que podamos decir, sí, si yo digo ángulo recto, es un ángulo que mide 90 grados. Más o menos. Y finalmente, el quinto postulado de Euclides. Pequeño disclaimer aquí, este no es exactamente lo que escribió Euclides, pero es algo que es igual a eso. Si yo tomo una recta, así como aparece aquí en la figura, una recta negra, y me tomo un punto fuera de ella, existe una única línea recta que pasa por ese punto y es paralela a la original. Recordemos que paralela significa que no importa cuánto extendamos las rectas, nunca se van a interceptar. Entonces, este es el quinto postulado de Euclides. Ahora, los podemos así como que resumir en estos dibujitos y como que queda entendible qué es lo que es cada cosa. Ahora, aquí está una cuestión. Si se dan cuenta, los primeros 4 son cosas obvias, son cosas que uno dice, pues sí, siempre se puede hacer. El quinto, si bien es obvio una vez que uno empieza a dibujar, agarras tu punto y buscas rectas que sean paralelas, no tiene esa obviedad intuitiva. No es exactamente así, inmediatamente sale rápido, ¿no? O sea, obvio. Sino que tiene un sabor diferente a los anteriores. Y eso causó controversia. ¿Por qué? Porque como era diferente, pues hubieron quienes dijeron, oye, esto tiene sabor a un resultado. Esto no tiene sabor a que sea algo fundamental. Siento que podemos sacar el quinto postulado a partir de los otros, a partir de los primeros 4. Siento que podemos demostrarlo. Ahora, ¿qué me refiero con esto? Me refiero a que, por ejemplo, si empiezo con mis 4 postulados, aquí en azul, con estos puedo sacar varios resultados, digamos como estos 6 resultados amarillos, y luego a partir de esos 6 resultados amarillos y los 4 resultados anteriores puedo sacar otros 10 resultados naranjas. Luego, usando esos 10 resultados naranjas, los 6 amarillos y los 4 postulados, podemos sacar otros más, y así sucesivamente. Todo esto utilizando lógica, que era algo que a los griegos les encantaba y a nosotros los matemáticos también. Entonces, la idea ahí es que poco a poco podemos ir construyendo los resultados y todo basándonos en lo que los resultados fundamentales, los postulados y lo que vayamos obteniendo. Y el objetivo era que eventualmente, por este punto, pudiéramos demostrar el quinto postulado. Pero hubo varios problemas. La gente lo empezó a intentar hacer. De plano se sentaban, como en ese entonces, pues era muchos años antes de Cristo, pues se sentaban, agarraban un palito y en la tierra empezaban a dibujar, sobre todo para poder borrar sin problemas, no gastar, pues en ese entonces no era papel, pero no gastar ese tipo de cosas. Entonces empezaban a dibujar, empezaban a intentar, sacaban resultados, cada vez más y más y más resultados, pero nunca llegaban al quinto postulado. La idea ahí era que no sabían cómo llegar a él. Es como decir, bueno, yo empiezo aquí y sé que tengo que ir construyendo y sé que tengo que llegar, no sé, tengo que llegar a la luna. ¿Cómo llego hasta ahí? No sé. Mi idea es que si sigo construyendo, eventualmente llego, ¿no? Hay momentos en los que en la ciencia eso pasa. Uno sabe qué es lo que le gustaría llegar, pero no sabe cómo llegar a ello. Y entonces uno pues tiene que intentar, tiene que picar piedra, tiene que experimentar cosas, realizar experimentos, hasta que a uno le llega la inspiración divina y entonces se le ocurre, el camino es este.
y entonces empiezo a construir en esa dirección y eventualmente llego. El problema es esa inspiración, que normalmente llega a través de conocer y observar la naturaleza. Entonces, pues, simplemente no se les ocurría cómo llegar al quinto postulado. Y una analogía de esto es como si nosotros tuviéramos aquí muchos arqueros, todos con los ojos vendados. De hecho, pues no se ve en el dibujo, pero si se dan cuenta no tienen ojos. Entonces, nuestros arqueros ciegos los ponían y les decían, el objetivo está enfrente, está en algún lugar enfrente de ti. Y pues entonces pues ellos empezaban a tirar flechas, pero pues nunca sabían si estaba enfrentito de ellos, o si estaba más a la derecha, más a la izquierda, o en dónde estaba. Entonces, pues lo que terminaron haciendo fue decir, ok, si el problema es que tengo un solo objetivo que de alguna forma lo tengo que pegar con las flechas, pues es más fácil si tengo muchos objetivos, ¿no? Ahora, si yo tengo aquí más de un objetivo, puedo decir, bueno, si tengo 3 arqueros y 35 objetivos, pues eventualmente, tras tirar muchas flechas, a alguien le tiene que pegar a uno, ¿no? Entonces, la idea, cómo se transforma esto en matemáticas, pues es la idea de postular, de enunciados equivalentes. ¿A qué me refiero con esto? Lo voy a explicar en un momento. Nosotros vamos a tener una proposición. En este caso, como ejemplo, es si tomamos un triángulo y le calculamos, aquí tenemos el triángulo, y con un compás, no, con un transformador, perdón, calculamos, le medimos los ángulos al triángulo, los anotamos en un papelito, los sumamos, nos tiene que dar 180. Eso siempre pasa. Resulta que esto es un resultado equivalente a el quinto postulado. ¿Qué me refiero con eso? Me refiero a que si el quinto postulado es verdad, entonces la proposición de la suma de los ángulos es verdad. Por otro lado, si la proposición de la suma de ángulos del triángulo es verdad, entonces el quinto postulado es verdad. Entonces, el quinto postulado sea verdad o no, depende de si la proposición de la suma de los triángulos es verdad, o más bien es equivalente a él, ¿no? Ahora, esto es un poco, uno debe tener cuidado aquí, porque el que estos sean equivalentes no significa que ya se haya probado. Lo único que significa es que si yo empiezo con mis 4 postulados y de alguna forma le pego, logro demostrar la proposición de la suma de los ángulos, entonces ya voy a saber que el quinto postulado es verdad y ya lo habré probado a partir de los 4. Entonces, regresando a nuestra analogía de los arqueros, pues entonces ya vamos a tener aquí nuestros arqueros y aquí varios objetivos. Por ejemplo, el primero puede ser el quinto postulado, el segundo la suma de los ángulos internos y así. Entonces, durante años, muchas personas empezaron a obtener enunciados equivalentes al quinto postulado. Y entonces ya tenían varias docenas de ellos, y entonces era, ok, tenemos 4 postulados, hay que intentar pegarle a alguno de ellos. Debemos de poder hacerlo, ¿verdad? Pues resulta que empezaron a sospechar que no. Con decirles que pasó más de 1000 años y la gente no lo había logrado. Entonces como que la gente se quedó así de, bueno, ¿y esto sí se puede demostrar? Eventualmente, Gauss, alrededor de 1816, dice, pues ¿saben qué? Yo digo que no. Yo digo que no se puede demostrar. Y que si el quinto postulado es verdad o no, o simplemente no aparece, nos va a generar nuevas geometrías. Ya no la geometría del plano que se nos enseña desde la primaria. Entonces, a partir de eso, las personas como que empezaron a decir, bueno, ok, a lo mejor, ¿no? Puede que sí, pero ¿cómo? ¿O cómo funciona esto? Bueno, pues Gauss otra vez, y de forma independiente,
Bollier y Lobachevsky empezaron a construir estas nuevas geometrías. Y bueno, resulta que al menos en esa época, las nuevas geometrías se tomaban hasta cierto punto como si fuesen curiosos ejercicios mentales. Era algo así como que, bueno, pues este cuate está estudiando la licenciatura en matemáticas, pues ponle a que una de estas nuevas geometrías y que empiece a sacar resultados ahí, para que vaya desarrollando mentalidad abstracta y bla, bla, bla. Pero no pasaba más allá de ser una curiosidad. Pero, eventualmente, Beltrami dijo, no es una curiosidad. Fíjense que existen estas superficies que se encuentran en el espacio, este tipo de objetos que existen en el espacio, tales que muestran este tipo de geometrías. O sea, ya no es nada más así de, pues esto es una curiosidad abstracta que nada más a los matemáticos les interesa. No. Ahora es una cuestión ya de la naturaleza, por así llamarlo. Luego, lo que hizo este Beltrami fue encontrar modelos también. ¿Por qué? Porque si ustedes empiezan a trabajar en geometría normal, geometría euclidiana, como se empezó a llamar, que es la que ya cuenta con el quinto postulado, uno empieza a decir, bueno, puedo observar los dibujitos que hago en un pedazo de papel y a partir de ello puedo deducir, puedo sacar nuevos resultados. El problema está con estas nuevas geometrías en que cuesta trabajo visualizar los resultados que uno pudiese obtener si uno está dibujando con lápiz y papel, porque el papel es plano. Entonces, como la geometría euclidiana estaba hecha para modelar la geometría del plano, pues es así como que, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos seguir dibujando para poder empujar nuestra intuición geométrica para obtener nuevos resultados? Entonces, lo que hizo Beltrami no fue nada más decir, pues estas superficies que viven en el espacio, estos objetos que viven en el espacio, demuestran este tipo de geometrías, sino que también existe esta forma de estudiarlas. Podemos encontrar modelos geométricos que son fieles a estas geometrías. Ahora, ¿qué me refiero con modelo geométrico? Un modelo geométrico va a ser un objeto en donde vamos a poder medir distancia de alguna forma. ¿Cómo? No sé, pero vamos a poder medir distancia. Y resulta que si es el modelo de una geometría bla, entonces va a cumplir con todos los postulados de la geometría bla. Entonces, por ejemplo, no sé, el plano, así a simple vista, pues es un modelo para la geometría euclidiana, porque cumple con todos los postulados de Euclides. Entonces, como les digo, los modelos nos sirven para facilitar el estudio de la geometría, para poder tener una intuición geométrica, poder visualizar las cosas y andar dibujando. Pero ahora, hay modelos que son un poco más útiles en ciertos sentidos que otros. Un modelo para mí, un modelo ideal es un modelo que no solo cumple los postulados, sino que también me permite utilizar herramientas provenientes de otras áreas de las matemáticas para poder seguir estudiando esta geometría. Un ejemplo de esto último es el plano cartesiano. Nosotros ya hemos dicho, el plano, así en blanco, por así decirlo, me sirve para poder modelar la geometría euclidiana. Pero si a este plano yo le agrego un par de rectas que se intersecan formando un ángulo de 90 grados, entonces yo le puedo dar coordenadas a los puntos en mi plano. Aquí tenemos un ejemplo de, bueno, tengo mi eje X, mi eje Y, por aquí tengo X, un valor X, aquí tengo un valor Y. Entonces, este punto tiene coordenadas X, Y. ¿Vale? Ahora, ¿qué ventajas tiene esto? Porque, pues sí, es el plano mismo, entonces sigue cumpliendo con los postulados de Euclides,
Pero ¿por qué quiero complicarme la vida con esto? Porque no solo me permite demostrar las mismas cosas que tengo en el vacío, sino que podemos apoyarnos de lo que es álgebra y cálculo, que son áreas que normalmente el álgebra lo empieza a ver un poco en la secundaria, pero no lo profundiza hasta realmente la preparatoria, y el cálculo uno nada más lo ve en la preparatoria, realmente, bueno, de preparatoria para arriba. Y entonces, ya mis objetos geométricos en el plano cartesiano, ya no nada más son dibujos que tengo en mi plano, sino que ya representan objetos geométricos, objetos algebraicos. Por ejemplo, aquí el círculo, este es un círculo de una circunferencia centrada en este punto de radio 1, entonces este círculo lo puedo pensar como todos los puntos, tales que sus coordenadas x, y satisfacen la ecuación que tengo aquí. Satisfacen que x cuadrada más y cuadrada es igual a 1. Entonces, estoy haciendo ahí una relación entre objeto geométrico y objeto algebraico. Y entonces puedo empezar ahí a jugar. Entonces, pues luego, por ejemplo, me puedo pensar, ¿qué significan las intersecciones? Entonces, por ejemplo, imagínense que tengo aquí mi circunferencia y luego, no sé, dibujo una recta que pasa aquí, de esta forma. Entonces, mi recta va a intersecar al círculo aquí y acá. Ahora, el círculo, por un lado, representa los puntos que satisfacen una ecuación que está ahí en la pantalla, y la recta también va a representar todos los puntos que satisfacen otra ecuación. Entonces, las intersecciones van a terminar siendo aquellos puntos que satisfacen las dos ecuaciones. ¿Ok? Entonces, ahí como que ya empezaba a jugar más el, ok, tengo dos ecuaciones. Aquí una, aquí otra, en las incógnitas x y y, en las variables x y y. Entonces, si calculo los puntos, los valores de x y los valores de y, entonces en el plano cartesiano lo que me van a dejar van a ser los puntos de intersección entre las figuras geométricas correspondientes. Y, por ejemplo, el cálculo también es nuestro amigo aquí en este caso, para poder obtener más relaciones geométricas. Luego, eso es por un lado para la geometría euclidiana, la geometría que cuenta con el quinto postulado de Euclides. Entonces, bueno, y por cierto, esto funciona para el plano, ¿no? Y el plano es un objeto de dos dimensiones, es decir, tiene alto y tiene largo, pero no cuenta con ancho. Podemos pensar qué es eso. Entonces, luego el espacio en donde vivimos, cuenta con alto, largo y ancho. Entonces, así como a nosotros al plano le pusimos coordenadas poniendo dos rectas que se intersectaban de forma perpendicular, formando 90 grados, en el espacio también podemos hacer lo mismo, pero ahora con tres rectas, y nos queda algo más o menos de este estilo. Imagínense que se puede ver bien. Y entonces me queda aquí una recta, aquí otra recta, aquí otra recta. Y entonces le puedo dar coordenadas x, y, z a mis puntos en el espacio. Y entonces ya tengo un modelo para la geometría euclidiana de 3 dimensiones. Y ahora, a nosotros los matemáticos nos gusta luego jugar el jueguito de, ok, ya tenemos para dimensión 2, tenemos para dimensión 3. Y esto nada más depende, así como que de seguirle dando alto, largo, ancho, y no sé, tiempo, y no sé qué otras cosas más. Entonces, podemos generalizar esta idea de planos cartesianos a dimensiones más altas. No nos vamos a seguir más con eso, pero esa es otra historia que sería bueno en algún momento contar. Luego, ¿qué pasa con las otras geometrías? Para entender los modelos geométricos que nos sirven para las otras geometrías, lo que necesitamos primero entender es qué son las líneas rectas en este caso. Para nosotros, en estos modelos, las líneas rectas van a ser trayectorias o dibujos, así para simplificar las cosas, podemos pensar que son dibujos
que de forma local son los dibujos, las trayectorias más cortas entre dos puntos. ¿A qué me refiero con esto? La forma de entender esto es simplemente pensar en la Tierra. En la Tierra, si nosotros nos paramos en nuestra casa y empezamos a caminar derecho, en línea recta, pues nosotros pues empezamos a caminar, estamos caminando en línea recta, bla, 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 bla. Y ya, ¿no? O sea, nosotros vemos que estamos caminando en línea recta. Pero si nos alejamos, si hacemos un zoom out y lo vemos desde el punto de vista de alguien afuera de la Tierra, lo que se ve que estamos haciendo, bueno, si nosotros camináramos mucho, lo que se ve que estamos haciendo en realidad no es una línea recta, sino una línea curva. Y esto se debe a que la Tierra es esférica. Entonces, siempre podemos como que pensar que nosotros estamos caminando recto, pero en realidad si salimos del modelo, si salimos del planeta, se ve como que estamos curvándonos, ¿no? Entonces, mantengamos esa idea en mente, en que de forma chiquita, en escala que nosotros podemos ver, imagínense que yo que necesito lentes para ver más allá de 2 metros, me los quito, en escala de tamaño que yo puedo ver, se va a ver como una línea recta, pero ya de lejos, ya saliendo del modelo, vamos a ver que probablemente no se ve así. Entonces, ahora que ya tenemos una idea de qué son las líneas rectas, podemos pasar a lo siguiente. Las diferentes geometrías que se pueden sacar, o al menos 2 de las principales geometrías que se pueden sacar, es simplemente decir, bueno, tenemos el quinto postulado, cual aquí lo volví a escribir para facilitar las cosas. Dice, si tomamos una línea recta y un punto fuera de ella, siempre existe una única línea recta que pasa por el punto y es paralela a la recta original. Entonces, hay 2 formas de negar esto. La primera, que corresponde al siempre existe, es decir, existe una recta y un punto fuera de ella, donde no importa qué rectas yo trace que pasen por mi punto, ninguna de estas rectas va a ser paralela a la original. Y de forma análoga, la segunda negación es, ok, tengo mi recta, tengo mi punto, existen al menos 2 rectas que pasan por mi punto y que son paralelas a esta otra. Y existen es lo que realmente nos complica a nosotros los matemáticos el poder demostrar las cosas. ¿Por qué? Porque uno puede decir, bueno, pero por ejemplo, si yo dibujo mi recta, dibujo mi punto y dibujo una recta paralela y veo que pues, ninguna de las otras rectas que puedo trazar va a terminar siendo paralela, pues siempre se va a cumplir el quinto postulado, ¿no? El problema está en que eso vendría a ser algo experimental, algo que nosotros nos tiene que ocurrir. Entonces, el que por ejemplo a mí, Jesús, no se me ocurra cómo dibujar estas 2 rectas paralelas a la original que pasen por el mismo punto, no significa que no existan. O, por ejemplo, si el hecho de que a mí no se me ocurre cómo encontrar una recta y un punto, tales que no puede encontrar una recta paralela a la original que pase por mi punto, no significa que no existe. Eso es lo que complicó la demostración del quinto postulado. Entonces, tenemos estas 2 negaciones. Ahora, con estas 2 negaciones, nosotros vimos que pues, el quinto postulado era equivalente a sumas de ángulos del triángulo, ¿no? Entonces, podemos encontrar objetos equivalentes. Entonces, el equivalente al quinto postulado es que la suma de los ángulos de un triángulo es 180 grados. La primera negación resulta ser equivalente a que la suma tenga que ser mayor que 180 grados. Es decir, existe un triángulo cuya suma de ángulos internos es mayor que 180. Y la segunda negación es cuando la suma de los ángulos es menor que 180. ¿Esto cómo se ve? Bueno, pues si nosotros nos inspiramos y nos vemos un poco artísticos, que claramente yo no lo soy tanto, pero bueno, puedo dibujar en negro mi clásico triángulo
euclidiano, ¿no? Mi triángulo en el plano. Sus sumas internas, sus sumas de ángulos internos, es 180. Ahora, para la primera negación, necesito algo que tenga ángulos mayores que 180, entonces mi triángulo se vería, y aquí entre comillas, se vería como este triángulo punteado rosa. Si se dan cuenta, aquí los ángulos, este ángulo es mayor que este, igual para cada uno de estos. Entonces, si estos suman 180, y aquí estoy sumando números más grandes de cada uno, entonces la suma total va a ser mayor que 180. Y lo mismo pasa para la segunda negación. La segunda negación nos decía menor que 180. Entonces uso mi triangulito azul, que se dan cuenta está como que apachuradito del centro. Entonces los ángulos que se ven en estos lados son cada uno menores que los correspondientes del triángulo negro, y entonces la suma de esos ángulos va a ser menor que 180. Ahora uno puede decir, eso no es un triángulo, ¿no? Porque pues son curvos, los triángulos son con rectas, ¿no? Pues sí, pero es por eso por lo que no se puede dibujar en el plano, porque el plano es euclidiano, entonces no se puede dibujar en el plano bien este tipo de cosas, y para eso necesitamos los modelos. Entonces, vamos a ver qué onda con los modelos. Para la primera negación, resulta que la esfera de radio 1 nos sirve como nuestro modelo geométrico. Imagínense, tenemos nuestro espacio, es más, agarremos el espacio cartesiano, es decir, le ponemos coordenadas, agarramos el punto de intersección de los tres ejes y agarramos ese como nuestro punto centro. Y entonces agarramos la esfera de radio 1, es decir, todos los puntos tales que están a distancia exactamente 1 de mi punto centro. Pues ya, nos queda un dibujo así, ¿no? Entonces, pues la línea punteada es porque está atrás en este caso. Entonces, tenemos ahí nuestra esferita y pues resulta que en la esfera las líneas rectas pasan como con nosotros aquí en la Tierra. Nosotros podemos ir caminando derecho de forma local, o sea, como nosotros viviendo en la esfera vemos que vamos derecho, pero alguien afuera de la esfera va a decir, este cuate está trazando un círculo en la esfera. Entonces, nuestras líneas rectas van a ser los grandes círculos. ¿Qué me refiero con esto? Estos grandes círculos son los círculos que tienen radio igual al de la esfera. Entonces, se ven así como los que tenemos aquí en el dibujito, así grandototes. Y pues aquí ya uno puede ver, uno puede imaginarse cómo es que se ve que esto cumple con la primera negación del de Euclides, del quinto postulado de Euclides. ¿Por qué? Porque imagínense que me tomo esta recta como mi recta original y donde está el mouse ahorita, por aquí, es más mejor acá, que está en el dibujo, acá me agarro mi punto. Si yo quiero trazar un gran círculo que pase por este punto y que sea disjunto de este otro gran círculo, pues no voy a poder, porque empiezo así y ¡pac! Empiezo aquí y ¡pac! Llego al gran círculo que no tenía que intersecar. Llego por acá y ¡pac! Interseco. Si ya me quiero hacer un círculo por acá, no sé, algo de este estilo, que pasa por ese punto y es disjunto a este otro, algo como esto, pues ese es un círculo chiquito, no es un gran círculo como el que queríamos. Entonces, uno de manera intuitiva puede ver que aquí efectivamente se obtiene que no hay rectas paralelas a la primera línea recta que pasen por mi punto. Disculpen, la cuarentena hace que uno no hable tanto. En fin, tenemos eso. Luego, esto nos da una idea de cómo es la geometría esférica. Bueno, más bien, cómo es la geometría de la primera negación, que es la geometría esférica. Y entonces, uno puede utilizar a la esfera para dibujar en ella y tener una intuición geométrica de cómo es que están saliendo las cosas. Más aún, como la esfera está metido dentro del
espacio cartesiano, entonces uno también puede utilizar álgebra y cálculo y también cosas que se llaman variable compleja, que es como cálculo en números complejos. Si no saben qué es eso, no se preocupen. Uno puede utilizar áreas diferentes de la matemática para empezar a obtener resultados de este tipo de geometrías. Por otro lado, esa era para la primera negación. Para la segunda, el modelo es un poco más difícil. Para la segunda, necesitamos construirlo un poco de forma complicada. Entonces, empezamos con un disco en el plano de radio 1, ¿no? Así como el que está aquí. De ahí, pues es un disco, tiene borde, tiene su circunferencia de radio 1 ahí, y entonces se le quito, ¿no? Y ahí queda. Y luego, lo que hago es cambio la forma de medir la distancia. Es decir, por ejemplo, con mis ojos euclidianos, estando fuera del modelo, yo sé que la distancia del punto centro a un punto que está en el borde, o un punto muy cerca del borde, va a ser casi 1, ¿no? Porque pues esto tiene radio 1, entonces si estoy muy cerquita del borde, pues voy a tener distancia al centro casi 1, ¿no? Pero esto es con mis ojos euclidianos. Entonces lo que voy a hacer es quitarme mis lentes euclidianos y ponerme lentes hiperbólicos. Es decir, lo que voy a hacer es cambiar la forma en la que mido la distancia. Entonces, les pondría aquí cómo es que se mide la distancia, pero incluso para los matemáticos es una expresión que uno lo ve y se asusta. Entonces, mejor dejemos como que simplemente lo cambiamos a modo de que, por ejemplo, si estoy muy cerca del borde, entonces estoy muy lejos del punto centro. Conforme me voy alejando del punto centro, cada vez me voy alejando más, voy aquí a ir recorriendo ya kilómetros, ¿vale? Me voy alejando mucho. Y si me extiendo al infinito, en el infinito llego al borde, ¿ok? Entonces esa es más o menos la idea de cómo estoy cambiando la forma de medir la distancia. Ahora, en este modelo, ¿cómo es que se ven las líneas rectas? Bueno, pues se ven más o menos de esta forma. Resulta que en este modelo que se le llama el disco de Poincaré, las líneas rectas son o diámetros que pasan por el centro, bueno, son diámetros, o son segmentos de circunferencias que sean perpendiculares al borde del disco. ¿Okay? Entonces, esta circunferencia va a medir 90 grados con respecto al borde del disco, entonces esto va a ser una línea recta. Igual acá, esto va a ser una línea recta. Y entonces, aquí en este dibujo, uno puede ver esta, digamos que es mi línea recta, este otro es mi punto fuera de ella, y aquí voy a tener dos rectas paralelas. Esta y esta son paralelas a la original, paralelas a mi diámetro, y pasan por este punto. Entonces, aquí en el disco de Poincaré, esto sí nos modela la segunda negación. Este es un modelo de geometría hiperbólica. Ahora, aquí un experimento que uno puede hacer es, si por ejemplo, si yo me paro aquí en el punto centro, yo mido como 1,70 más o menos, entonces voy aquí dentro, ¿no? Muchas gracias. Disculpen. Entonces estoy aquí. Si empiezo a caminar por esta recta, dentro del modelo, pues nada más voy a estar yo caminando,
y siempre voy a ir en línea recta, ¿no? Y siempre voy a medir 1,70. Sin embargo, si me alejo del modelo, me salgo del modelo y me pongo mis ojos euclidianos, aquí voy a medir 1,70, pero conforme vaya caminando hacia el borde, cada vez voy a ir caminando más lento, cada vez me voy haciendo más chiquito y me voy a ir alejando, ¿no? Pero cada vez de forma más lenta y más lenta y más lenta. Me voy a hacer chiquito, 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 chiquito. Lo mismo pasa si empiezo a caminar aquí, en esta otra recta. Empiezo aquí y empiezo a caminar. Dentro del modelo sigo midiendo 1,70, sigo caminando derecho, sigo caminando a la misma velocidad, pero afuera del modelo me voy a ver como que cada vez me hago más chiquito, 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 chiquito. Cada vez voy más lento, 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 lento. Y pues me voy moviendo en la trayectoria del círculo. O sea, no me voy moviendo en línea recta, ¿no? Esa es la diferencia de vivir dentro del modelo o afuera del modelo, ¿vale? Y bueno, esto era lo que les quería platicar. Quería platicarles que esto no solo se queda aquí. Ya, por ejemplo, mi trabajo en el Centro de Ciencias Matemáticas trata de estudiar la geometría de ciertas superficies, las cuales, de forma local, o sea, si me agarro un puntito, en una pequeña vecindad de ese puntito, en un pequeño espacio de ese puntito, se va a ver cómo, ya sea la geometría plana, como la geometría esférica o como la geometría hiperbólica. Y entonces, lo que yo trabajo es estudiar las propiedades de las superficies que cumplen esta propiedad. Cómo se ven, qué propiedades tienen, cómo se mide distancia ahí, y otros resultados más. Y bueno, todo esto no solo tiene aplicaciones a las matemáticas, todo esto tiene aplicaciones a ciencias afuera de ellas, como por ejemplo lo que vendría a ser tan solo el GPS. La idea detrás de toda la tecnología GPS se basa en entender tanto la geometría en el espacio, la geometría euclidiana en el espacio, como la geometría esférica de la Tierra. Otra idea es que, por ejemplo, para poder entender, ya estudiar física, ya así en serio, por así decirlo, ya física de licenciatura para arriba, lo que puedo hacer es estudiar la forma del universo, ver qué geometría tiene el universo o qué geometría quiero que tenga en espacios pequeños. Y entonces todo esto tiene muchas aplicaciones, ¿vale? Y bueno, como les decía, esto era lo que les quería platicar, entonces, pues muchas gracias y espero que siquiera no se hayan aburrido, que haya sido una forma siquiera curiosa de pasar 50, 45 minutos de la tarde y que siquiera se hayan llevado algo a casa, ¿ok? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Y bueno, tenemos un delay, entonces pues estoy haciendo llamado para preguntas y nos tenemos que esperar a ver si llega alguna. Tenemos que esperar y esperar. No sé si haya. Tururú, tururú. Al parecer sí hay algo. No sé. Ok. Algo que podemos... tenemos así como que una pregunta que se puede salir. Es que, ¿dónde puedo leer más de esto? Hay varios libros de forma divulgativa en donde uno puede estudiar y uno puede aprender este tipo de cosas. Y entre esas, pues está un librito, si no me lo recuerdo, se llama Introducción a Geometrías No Euclidianas. Y es un librito así, chiquitito, rosita. Es muy bonito. Yo recuerdo haberlo leído, creo que en el primer, segundo semestre de la licenciatura. Entonces, si ya terminaste la prepa, lo puedes leer. Si estás empezando la prepa, lo puedes leer. Algo te llevarás de ello. Lo explica bastante tranquilo, bastante sencillo.
Y en realidad puedes en general buscar cualquier libro que se llame de esa forma, y siempre y cuando sea divulgativo va a estar bastante sencillo. Ya de formas ya más formales, ya así de, ok, quiero estudiar matemáticas y quiero aprender geometría hiperbólica o geometría esférica, hay libros para ello, pero normalmente como usan este tipo de modelos, y en este tipo de modelos se usan herramientas de álgebra, cálculo, variable compleja, es mejor ya haber llevado esos cursos antes de meterse a ello. Y me están preguntando si hay aplicaciones a las ciencias biológicas o a las ciencias de la computación. Pues hay ciertas aplicaciones que pueden dársele. Por ejemplo, en ciencias biológicas, uno puede, en particular, sobre todo en biología molecular, uno puede meterse con lo que se llama geometría molecular. Uno puede estudiar qué tipo de formas tienen las moléculas y a partir de ello ver cómo es que pueden interactuar entre sí. Y eso implica también estudiar otros tipos de geometrías. Otro es lo de las ciencias de la computación. Es, por ejemplo, algo que ha estado relativamente de moda, es lo que se llama análisis de datos topológico y geométrico, que es algo así como que recibo datos y esos datos van a ser como puntos en mi espacio, y entonces tengo muchos puntos, y entonces así como que lo veo de cerca y pues sí veo los puntos, pero lo veo tantito alejado, y entonces lo que veo es una nube de puntos por aquí, otra nube de puntos por acá, otra por aquí, y entonces el estudiar las propiedades topológicas geométricas de estas nubes de puntos nos dice cómo es que nos dice cosas acerca de estos datos. Nos da, como bien se llama el área, nos ayuda a realizar un análisis de estos datos. Y sí, esas son como que algunas aplicaciones que se me ocurren. ¿Ok? ¿Hay más modelos para estudiar estas geometrías o son los únicos? Hay muchos más modelos, muchos más modelos. Por ejemplo, el que yo les puse aquí, tan solo para la geometría hiperbólica. Disculpen, mi perro se está ahogando tantito. ¿Estás bien? Sí. Ok, perdón. Tan solo para la geometría hiperbólica hay muchos otros modelos. Por ejemplo, el que aquí yo les puse era el del disco de Poincaré, ¿no? Entonces, déjenme, volvemos a ver esto. Era el del disco de Poincaré, ¿no? Pero, por otro lado, también puedo agarrarme lo que se le llama el modelo del semiplano superior. Es como agarrarme el plano cartesiano y me agarro todos los puntos que tienen segunda coordenada positiva, estrictamente positiva, o sea, mayor que 0. Y entonces me queda el semiplano superior, y entonces ahí la métrica se mide así como que, bueno, estoy aquí paradito, y conforme voy acercándome a la recta, que sería y igual a 0, conforme me voy acercando, cada vez me voy haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito, más chiquito, y me voy cambiando cada vez más lento, 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 lento. Y en cambio, si me voy haciendo hacia arriba, cada vez me voy haciendo más y más y más, más grande, y cada vez me voy caminando más y más rápido. ¿Vale? Eso es un ejemplo. Hay otros. Todos estos modelos dependen, por ejemplo, el modelo del semiplano superior es diferente al modelo del disco de Poincaré porque, pues, uno es un disco y otro es un semiplano. Son diferentes. Pero uno puede pasar del disco de Poincaré al semiplano usando una función que me va a preservar ángulos y me va a preservar distancias. Entonces, si bien son modelos diferentes, son modelos conformes entre sí. Entonces, me van a describir la misma geometría si lo que a mí me interesa son medir distancias y ángulos. Hay otros modelos que también me modelan la geometría hiperbólica, pero que ya tienen otras formas. Para la de la esfera, lo puedes pensar, ahí depende un poco de qué es lo que quieras hacer exactamente.
pero a priori puedes intentar pensar en otro tipo de objetos que sean similares a la esfera, así como que puedes pensar en qué pasa si en vez de agarrarte una esfera, te agarras un cubo, por ejemplo, la superficie que está en un cubo, o sea, la fronterita del cubo, y entonces localmente vas a tener una geometría plana, pero ya de forma global tu geometría va a estar como que con triángulos hinchaditos, así como lo veíamos antes. Y bueno, están ese tipo de geometrías, están otras. Ya depende mucho de qué es lo que tú quieras estudiar en específico a lo que vas a estar viendo en el modelo. Bueno, algo que a uno se le puede ocurrir es, bueno, nosotros sabemos que el espacio es una versión de 3 dimensiones del plano. Entonces uno se puede preguntar si hay versiones en dimensión 3 de la geometría hiperbólica o la geometría esférica. La respuesta sencilla es sí, sí hay, se pueden encontrar. Ya los modelos en específico pues son la 3 esfera, que es una esfera en un espacio 4-dimensional, o la esfera de Poincaré, que es así, vive dentro de R3. Entonces es un poco más complicado de verlo, y así también puedes ir subiendo cada vez más las dimensiones. ¿Se puede hacer geometría en el toro? Sí. ¿Sí? O sea, esa es la respuesta corta, ¿no? La respuesta ya más es que sí, y es una geometría euclidiana, por así decirlo. Pueden pensar en el toro, es más, déjenme ver si tengo por aquí una hoja en blanco. Pueden imaginarse que esto es un cuadradito, y entonces pego estos dos lados y me queda un cilindro, ¿no? Y luego, si esto fuese más flexible, puedo pegar este pedazo con este pedazo, y entonces lo que me queda es una dona, ¿no? Entonces ya me queda aquí mi dona, pero como originalmente esta dona venía del plano, entonces esta dona vamos a poderle dar una geometría a esta dona que sea localmente la geometría del plano. Y entonces ahí uno puede decir, bueno, ok, entonces si yo me pongo a hacer los triangulitos y todo, debe de tener todo suma de ángulos 180. Sí, sí te va a quedar. Pero pensando en la dona con su geometría plana, que vino del plano. ¿Ok? Se puede hacer y es interesante, bastante interesante, y hay resultados bastante curiosos en sistemas dinámicos, en geometría, en topología, acerca de lo que vendría a ser el toro plano, como se le llama, ¿vale? Bueno, y así como tenemos para el toro, podemos pensar, ¿qué pasa si hago la suma conexa de toros? ¿Qué me refiero con eso? El toro es una dona, ¿ok? Es eso. Pero ahora, las donas se tienen que hornear, ¿no? Entonces, llega el panadero, pone una dona, la mete en el horno, se infla. Tantito, no demasiado, pero se infla. Entonces, si yo me pongo... Si el panadero al momento de hacer disculpen, al momento de hacer las donas, pega dos donas, las pone muy cerca, al momento de que se inflen, se van a quedar pegadas, ¿no? Es lo que pasa, por ejemplo, cuando uno va, no sé, al Walmart, al Chedraui, agarra las pinzas, agarra un bolillo y de repente le salen tres. Eso es lo que pasa, en esencia. Entonces, imagínense que el panadero puso las donas muy pegadas, se inflaron y entonces ya queda una sola pieza. Esa es una superficie, que es la suma conexa de dos toros, y también se le puede calcular una geometría, en este caso hiperbólica. Y así puedes hacer una suma de G toros, tantos toros como tú quieras, y se le puede dar una geometría y puedes
ver qué pasa con esa geometría. Esto es un dibujo de Escher, el cual está dentro del disco de Poincaré. Imagínense, estos son ángeles, los blanquitos, los negritos son demonios, y entonces se dan cuenta, cerca del punto centro de mi disco tengo 3 ángeles, tengo 3 demonios. Ahora, en realidad, todos estos ángeles, todos los blanquitos que se ven aquí, que se dan cuenta cada vez son más chiquitos, 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 en el mundo hiperbólico, todos los ángeles tienen la misma altura, tienen la misma forma. Y todos los demonios también tienen exactamente la misma forma y la misma altura. Son todos del mismo tamaño. Pero aquí se ve claramente que si nos salimos del modelo, pues sí, se ven cada vez más chiquitos, 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 conforme se van acercando. Me están preguntando si es interesante estudiar el conjunto de funciones que realizan los modelos de la misma geometría. Sí, es interesante. Esto se va a algo que eventualmente propuso el matemático Klein. Después de que Beltrami sacara sus modelos y todo, la gente empezó a decir, bueno, ok, estos son nuestros modelos, podemos sacar resultados y todo. ¿Qué es lo que realmente nos va a interesar? O sea, ¿qué es lo que realmente vamos a querer hacer con estos modelos? Lo que propuso Klein en su programa de Erlangen. Erlangen es una ciudad, una universidad en donde él empezó a trabajar. El programa de Erlangen de Klein lo que nos dice es que estudiar la geometría de un objeto es equivalente, o debemos de pensar que es estudiar las transformaciones de este objeto que me preservan, ya sea, por ejemplo, si lo que me interesa son las distancias, quiero estudiar las transformaciones que me preservan distancias. Si lo que me interesa, perdón, es estudiar ángulos, pues me voy a fijar las transformaciones que preservan ángulos. Y si quiero estudiar ángulos y distancias, pues me fijo en estas dos, en las que cumplen las dos propiedades. Y eso crea algo que nosotros llamamos un grupo. Entonces, lo que dice el programa de Erlangen es, en esencia, estudiar geometría es estudiar cosas algebraicas que se llaman grupos. Y entre eso, obviamente, está la idea de las transformaciones que me ayudan a pasar de un modelo a otro y que me siguen preservando todo esto. Sobre todo es de interés porque, entonces, si yo de alguna forma calculo cuáles son todas las transformaciones que me preservan distancia y ángulos en este modelo, y yo sé que tengo este otro modelo y una forma de pasar de este a este que me preserva distancia y ángulos, entonces ya habré calculado las transformaciones que me preservan distancias y ángulos acá. Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales es importante eso. Y creo que también con eso respondo la otra pregunta que teníamos de que si podemos relacionar geometrías con funciones, y es en esencia esto. Entonces, lo que Klein nos dice es geometría son transformaciones, son simetrías de tu objeto. Ya, ¿a qué me refiero con simetrías? Ya va a depender de qué es lo que me interesa o qué ángulo de la geometría quiero hacer. Por ejemplo, ya en matemáticas, ya más formales, ya de licenciatura para arriba, tenemos, por ejemplo, geometría diferencial, en cuyo caso las simetrías que me interesan son transformaciones que son diferenciables con inversa diferenciable, por ejemplo. Si lo que me interesa es geometría topológica, serían las transformaciones que, por ejemplo, primero, que me preservan la topología, lo que eso quiera decir, y luego que también me preservan ya un sentido más geométrico. Y así. Ok. Bye, bye. Que se la pasen muy bien.